Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados con esta columna denominada Historias en tiempo de cuarentena, donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren seguir, tal como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es @inforadioactiva, y también tenemos nuestra cuenta de mail por si nos quieren sugerir ideas o mandar nombre de futuros invitados, lo pueden hacer escribiendo a laradioactiva.ok@gmail.com. Paso a saludar a cada uno de ustedes y agradecerles que se hayan unido a esta entrevista de La Radioactiva, y sin perder tanto tiempo voy a mandarle la solicitud a nuestra invitada del día de hoy para que se pueda unir y que ustedes la van a conocer un poquito más. A ver, esperamos un momento, así tenemos suerte. Buenas, Hola, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo se me escucha? ¿Bien? Perfecto, ¿vos me escuchás bien a mí? Bien, ahí pude pedirte solicitud. Claro, perfecto. Así que, ante todo, bienvenida a La Radioactiva. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. Si me permitís, voy a hacerle una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y empezamos con la entrevista. Dale. Bien, les cuento a todos ustedes que la invitada del día de hoy es Carolina Dussault. Ella es estudiante en la Universidad Nacional de las Artes y ahora está incursionando hace ya un tiempo en el ambiente de la música, así que justamente de eso es más que nada lo que es la entrevista en sí. Así que Carolina, cuando te parezca, empiezo con las preguntas. Dale, cuando quieras. Bien, la primera pregunta, ¿cuándo fue que se despertó ese interés por la música de tu parte? Bueno, de toda la vida siempre me gustó cantar. Lo que pasa es que no lo veía como algo viable, digamos, que no venía de familia de músicos, entonces era como un deseo, pero que no le encontraba un poco el cauce, ¿no? Así Ujú. que después, ya cuando terminé el cole, bueno, se me ocurrió tomar clases de guitarra, que terminaron en clases de canto, y ahí empezó todo un recorrido muy lindo. Bien, Eh, por este ambiente, por decir así. sí, empezás a conocer tu instrumento, a conocer personas que se dedican Ujú. a eso, eh, viste, cada disciplina tiene sus mundillos Seguro, y bueno, y a veces uno es muy ajeno a esos mundos hasta que empieza a conocerlos y son re lindos, ¿no? tal cual. Y vos justamente hablabas recién que no era por algo familiar, o sea, por más que podrías llegar a escuchar música en tu casa, pero en tu casa no sé, había alguien que estaba incorporado en el tema musical o que cantaba en algún grupo, que no sé, cantaba dentro de una banda, por decir así. Claro, mis papás tienen como mucho oído musical y yo Ujú. escuchaba mucha música de chica, sonaba mucha música en casa, pero no había nadie que se dedicara ni a las artes plásticas, ni a las ni a las musicales, ni al teatro. Creo que es más la camada por ahí de mi generación, por ahí algunos primos que se dedicaron al arte, pero digamos, mi abuela sé que tocaba el piano de chica, pero no, mi abuela era química, o sea, una abuela era química, otra después estudió más grande psicología social, pero digo, estaban muy fuertes los números, las carreras como muy, como clásicas también. Era muy difícil soñar con hacer Claro, arte por ahí, ujú, saliendo de esos te entiendo. contextos, ¿no? Y justamente hablando de la música en sí, sé que estás con un par de temas nuevos, por lo que estuve viendo. Te cuento que estuve estudiando a mi entrevistada el día de hoy, como hago con cada uno de los que pasa por este ciclo. Yo quería preguntarte si vos manifestás tus sentimientos cantando, ¿no? Porque justamente
uno quizás cuando canta vos decís, sí, busco que sea un tema pegadizo porque a que a la gente le guste, eso es fundamental, ¿no? Que a uno mismo como cantante le gusta porque quizás la letra a uno la hace una, dos, tres, 150 veces hasta que realmente encuentra el ritmo, que congenie todo, ¿no? Que tenga una coherencia, una cohesión, como cuando uno escribe, por ejemplo. Yo quiero preguntarte esto, ¿no? Que vos buscás transmitir algo seguramente con cada canción, pero que al mismo tiempo sea beneficioso para vos como también para los oyentes, ¿no? Sí, total, es como una búsqueda es un equilibrio, porque igualmente cuando uno se mete a esa, porque entrar al mundo de la producción musical, ¿no? Armar una canción, no es solo hacerla, sino también producirla. ¿Qué significa? Eh, ¿Qué ritmo va a tener? ¿Qué instrumentación? Los climas, o sea, creo que eso es también otro arte. Entonces, yo hago mis primeras, las canciones primero salen como de letra, de conceptos y de ideas mías, sí, de cosas que me van rumbeando, de etapas, y de repente también me encuentro con, bueno, los acordes, que también son, a medida que voy como conociendo más, porque yo no estudié música en un conservatorio, estudié un poco de armonía con profesores particulares, y ahí también hay todo un mundo sonoro que cuanto más uno conoce, más puede manifestar lo que quiere decir. No todos los acordes suenan igual, ni todas las armonías suenan igual. Y después está la parte de la producción, que para eso, por suerte, siempre me rodeé de gente de buenos profesionales, digo, ¿no? Mi primer disco lo produje con un amigo que es productor, después eh, me junté con otra productora, eh, con gente que de repente sabe escuchar tu idea y sabe ponerle su conocimiento de producción, que lo que uno escucha realmente es un resultado de un equipo, ¿no? De Claro. muchos saberes para lo que vos decís, esto que del otro lado también les guste, digamos. Mi idea, obviamente, es hacer lo que yo tengo ganas, pero que sea algo que sea copado para escuchar, ¿no? Te cuento, Carolina, que acá me acaban de dejar un comentario que no se te está escuchando muy fuerte cuando estás respondiendo, no sé si es tu volumen. A ver si puedes subir un A poco ver. más tu volumen. No el de la voz, ¿eh? Quizás puede ser el del teléfono que no se te Sí, estaba ahí puse escuchando más muy fuerte, fuerte. a ver. Ahora, A ver, bueno, hola, cualquier hola, cosa nos hola. vuelven a Cualquier cosa avisar. me dicen. Yo te escucho bien, así ¿Sí? que por ese lado despreocupate. Yo te escucho bien. Ok, bien, Quizás alguno de los oyentes no te escucha del todo claro. Bien, ok, siguiente me pregunta. acerco. Ahora me meto un poquito más en lo que es tu vida personal, ¿no? Justamente por el hecho de que recién hablábamos del tema de las artes, ¿no? Que es algo también que te Sí. vincula actualmente, más allá de tu faceta musical. Te quería preguntar si vos encontrás que dentro de la música hay arte y dentro del arte hay música. O sea que las dos cosas que haces se Sí, complementan de cierta manera. sí, mira, de hecho, yo cursé muchos niveles de historia del arte en mi carrera y pues yo estudio restauración de arte, ¿no? Y me acuerdo que un profesor que daba lenguaje visual, que nos mostraba, sí, diferentes artistas, innovaciones, fue un momento que yo empecé a hacer mis canciones. Y a mí me decía, pero vos estudiás restauración o sos de artes visuales, porque yo comparto materias con artes visuales, con la gente que estudia pintura, escultura. Y yo soy de restauración de arte, que, digamos, comparto el camino, estudio los artistas, estudio los materiales, estudio las disciplinas, sí, las disciplinas, pero, digamos, sería como la médica de las obras de arte, no, no sería el artista, digamos. Y lo que sí, ese momento, a mí me abrió mucho la cabeza de lo que es crear, de permitirse crear. Entonces, cualquier biografía, a mí me gustan las biografías, ¿no? Cuando uno ve la biografía de un artista, ve como esa valentía de hacer algo nuevo, que muchas veces hay una resistencia al otro lado, ¿no? Eso a mí me nutrió absolutamente para hacer mis canciones, es como que me habilitó de alguna manera, entonces yo creo que estoy encontrando ahora esa fusión, ¿no? De las dos Bien. disciplinas. Esa era tu pregunta, ¿no? Perfecto. ¿Te contesté? Así que está bueno esto que nos estás contando porque justamente cómo relacionar las dos cosas que a uno le gustan, ¿no? Qué mejor hacer lo que a uno le gusta y en este caso son dos cosas, doble mérito, ¿no? Porque quizás vos me decís, bueno, me tengo que organizar mis tiempos, seguramente lo debes hacer, ¿no? Por el tema de los estudios,
no es lo mismo estudiar que hacer lo que a uno le gusta, por más que estudiar le gusta a uno, en la mayoría de las cosas uno se anota a estudiar lo que a uno le gusta, salvo que siga con un mandato familiar, ¿viste? Que decís, bueno, tengo que seguir por costumbre, ¿no? Y quizás alguno después el día de mañana dice, lo hice justamente porque en mi casa eran todos médicos, por ejemplo, y sin Sí. embargo estudio una segunda carrera que quizás le gustó más que la medicina, y bueno, pero en este caso lo que vos decís, ¿no? Hago lo que a mí me gusta, se relaciona con mi otra faceta, que es la musical, que como decías vos, la despertaste quizás en una edad intermedia, ¿no? Porque no eras ni muy grande ni tampoco muy chica, porque al terminar el colegio ya uno va encaminándose y diciendo, bueno, voy por este lado, voy por el otro. Y justamente yo creo que está bueno esta pregunta porque es media rebuscada, pero vas a entenderla. Así como a un cantante le debe pasar que, viste, se escucha una vez, dos veces y dice, y le pondría un agudo o un grave más al tema para que, como decíamos recién, ¿no? Sea más llevadero o que también pegue más, ¿no? Pegue en el sentido de que Ujú. a la gente al escucharlo diga, bueno, dice tal frase que yo al escucharlo ya lo relaciono con tal tema o que el estribillo sea lo que vos me voy a acordar más, ¿no? Porque muchas veces pasa Sí, uno, se acuerda más del estribillo de cómo se llama el tema en sí, por ejemplo. claro, Entonces, claro. a vos como cantante, ¿te pasa que, por ejemplo, tenés días que decís, mira, la verdad me siento a escribir o tiro ideas, todo, y no me pasa nada, no me inspiro, y de repente a los dos, tres días te levantaste con unas ganas tremendas de escribir y decís, tengo ese momento del día que decís, bueno, la verdad que sí, ahora es momento de sentarme a escribir y a improvisar letras, y bueno, seguramente, no sé si estás con una banda o con un grupo de gente que te ayuda, ¿no? También. En realidad, siempre cuando hago canciones, yo empecé a hacer canciones de grande, a los 30 y yo tengo 37, habré empezado hace 3 años, 3 4 años. No era mi idea inicial hacer canciones. Eh, de repente vi que era una forma muy copada de decir lo que uno... Me parece como hay cierta impunidad en hacer una canción. Es muy loco que puedas decir algo y que lo puedas grabar y que lo pueda escuchar gente. Es como el poder de la palabra, es... Fa. Me pasa que generalmente cuando escribo algo es porque quiero, hay algo que necesito decir o que... eh, y me pasa que quiero hacer una canción, porque además me gusta todo el tiempo estar creando algo. Siempre me doy cuenta que necesito crear. De chica necesito hacer cosas, innovaciones en mi día. Mi mecanismo un poco es, tengo muchas canciones que no grabé todavía, que hice en un momento y no, ya no sé si las grabé, pero ahora es, por ejemplo, tengo una idea, empiezo a pensar que puede ser canción, la escribo, la empiezo a trabajar, hay momentos que, o sea, me estoy bañando y se me ocurre algo, lo escribo, estoy en el colectivo, se me ocurre, lo grabo, la voy editando, la voy probando y algo que, una gimnasia que ya vengo teniendo por lo que estuve grabando, el momento de la producción también es un momento de seguir puliendo. Y ahí surgen un montón de cosas, porque está la opinión de otro, Seguro. y ahí se ordena todo, porque está bueno salirse un poco de una y escuchar la voz de otro un poco más objetiva, y ya unirlo con el sonido, con las notas, con el ritmo, también te va transformando la canción. Entonces creo que, bueno, ese es mi mecanismo si no hago, digamos, no hago canciones, trato de ser auténtica en eso. Es como, si hay una palabra que necesito decir, la voy a decir en la canción. No voy a acomodarla. Si para mí es importante para la canción, la voy a decir aunque quede mal, digo. ¿Se entiende? Como que me parece que en eso no me voy a reprimir porque es mi lugar de libertad. O sea, habrá otros lugares de la vida que tenga que censurarme por la convivencia, pero en una sociedad, digo, pero en la canción es como, che, es mi lugar para decir, así que Claro, sí, sí. Es como te contaba el otro día cuando hablábamos justamente para coordinar esto, ¿no? Que yo quizás para escribir un artículo, por ejemplo, o para coordinar una entrevista, puedo tener muchísima utilidad y ser súper hábil, pero para cantar la verdad que no. Entonces, la verdad que, como decías vos, ¿no?
el otro día cuando charlábamos, no hay ni que tener una edad determinada para aprender a cantar, no hay que tener experiencia, simplemente también justamente de tener ganas, hacerlo y que, bueno, obviamente que algunos tienen el oído más desarrollado. Por un lado, eso también es un don que uno debe tener. Como cantante, yo creo que, en tu caso particular, creo que contás con este beneficio, ¿no? De tener un oído quizás más preparado para que justamente, si vos a la hora de componer o a la hora de cantar, sea más llevadero. Antes de todo, permitime, Carolina, antes de la próxima pregunta, quiero agradecerle tanto a la gente de la Radioactiva, también como a tus seguidores por que se están uniendo a esta transmisión. Te cuento que están mandándote saludos. No llego a leer todos, te soy sincero, por el hecho de que te imaginas que entre pregunta y pregunta, si me pongo a leer todos los que entran, la verdad es que no terminaríamos más y se haría una lista larguísima. Y la verdad es que yo sé que vos tenés tus tiempos, si querés, limitados, ¿no? Porque entre el estudio, la música y demás, y que te hayas prestado a hacer esta entrevista, de vuelta te vuelvo a agradecer. Y justamente hablando de la ubicación, de la música y demás, parece medio obvia la pregunta, pero si querés, así ya queda sentado. Si me querés contar, va, me querés contar a mí en este caso y a todos los seguidores de la Radioactiva, ¿en dónde pueden encontrarte? Porque quizás las plataformas, no pasa nada con las marcas, ¿eh? Acá no, no cobramos publicidad, así que quédate tranquila, por eso no hay ninguna empresa que me esté haciendo publicidad de las plataformas, se pueden nombrar sin ningún problema, no, no hay ningún Perfecto. problema por eso. Pero si querés contarme tus redes sociales para que la gente te pueda buscar y, bueno, escuchar tu trabajo, ¿viste? Ahí. Y también, de ese modo, también lo podemos difundir un poco. Sí, buenísimo. Estoy en Spotify y para los que no tienen la plataforma, que no la pagan, hay gente que no la paga, pueden encontrarme en YouTube, que están todos mis discos, que tampoco son tantos. Tengo Ampliar, está el disco Ampliar, después tengo un demo de covers y están dos singles que grabé el año pasado. Así que en YouTube también tengo una página web. Si entran a mi Instagram, tengo ahí el link directo a YouTube. Eh, ¿Y qué más? Estoy también en otras plataformas, pero que no escucho gente de acá que las use, pero por ahí de otros países, no sé. Como somos internacionales en esta entrevista. eh, iTunes, Deezer, pero bueno, lo más a mano es YouTube y mira, justo mañana voy a grabar, pronto va a haber más canciones, estamos ahí generando cosas. Mañana voy a grabar para un amigo que está haciendo una producción, así que habrá cosas nuevas para mostrar en breve, así que si se suscriben a mi canal, van a poder ver las novedades. Perfecto. Y justamente, recién hablábamos de las dos cosas que más te gustan, por decir así, porque justamente es lo que uno estudia y lo que uno hace, ¿no? ¿Qué otras cosas te gustan? Por ejemplo, no sé, juntarte con tus amigos, no sé, a charlar de la vida, puede ser charlar de música, charlar de arte, charlar de la vida en sí, cocinar, ver alguna película, algo tuyo que te gusta hacer y que, bueno, nos quieras compartir, quizás decís, bueno, dentro de todos mis ratos libres lo que hago también, aparte de componer y, bueno, también de relajar un poco la cabeza con tanta cosa que haces, tanta Sí, actividad. sí, ver amigos, soy bastante charleta, también soy bastante solitaria, leo, cocinar, empecé como a- a meterme en la cocina, bueno, no sé tanto como para comer mejor, así que ahí hay toda una cuestión por explorar que no había explorado. Tal vez la pandemia ayudó. Eh, y sí, soy bastante manija, te diría que me pasa que la música tiene esto de que es tu trabajo por un lado y por otro lado como tu placer, entonces es complicado porque yo me levanto y agarro, yo vocalizo todos los días, con guitarra, todos los días, domingo, sábado, viernes, lunes, somos un poco manijas, entonces Bien. me cuesta separar, sí, separar la música, digamos, del ocio y del trabajo. Y justamente leyendo tu biografía, te cuento, vos contabas en ella que estás en Don Torcuato actualmente, en la zona de Don Torcuato, que es tu lugar, ¿no? Y yo te quería preguntar, porque viste que la vida del cantante generalmente va mutando, porque quizás cuanto más trabajo tenga,
más tiempo dedicado al ambiente de la música va a estar, pero sobre todo va a estar de giras o quizás consigue lugares nuevos para tocar y eso. Yo te quería preguntar justamente si soñás salir de tu lugar y decís el día de mañana, no sé, me gustaría tocar quizás en un teatro de renombre, puede ser, o en algún lugar que adelante de tanta gente, ya ves que los cantantes también, todos los cantantes, no voy a nombrar a uno en especial porque me faltarían un millón, ¿no? Pero ¿tenés algún sueño como un cantante profesional en triunfar de esto, que justamente es lo que te gusta, pero tocar adelante de tanta gente en algún lugar así reconocido, ¿te gustaría? ¿O un perfil más En realidad, bajo, por decir? sí, en realidad nunca, no es que sueño con no, con un escenario particular. Me pasa que me gusta mucho como el oficio. O sea, para mí, levantarme y que mi prioridad sea vocalizar es como lo máximo, lo máximo. Entonces, todo lo que sea el oficio del cantante, los ensayos, ir a un estudio, tocar allá, acá, todo me parece muy lindo porque yo en un momento pensé que no se podía poder. Entonces no es que yo por ahí sueño con el gran escenario. Sí me doy cuenta que tengo que, ahora me estoy gestionando, estoy haciendo cosas de gestión que tienen que ver con un montón de cosas que no es hacer música, pero significa, digamos, llevar mi proyecto como como mi empresa. Y eso es trabajo. Y como no tengo manager, bueno, lo estoy haciendo yo ahora y eh, no sé si sueño con algo así, como un escenario. Creo que me gusta que la música cada vez me invada más, que sea como parte más de mi vida, que yo esté más en la gestión, esté más grabando, me gusta también dar clases, digo, es como que la música sea parte de mi día completo y compartir con otros músicos. Estoy como también animándome a empezar a hacer cosas más sola, de empezar a jugar yo con los instrumentos. A eso voy, digamos, a empaparme cada vez más del oficio. Si eso me lleva a ir a tocar a un lugar o que tocar en un medio escenario, no lo sé. Me gusta mi vida de hoy que cada vez tiene más música. Con eso estoy bien. Sigamos por ahí, digamos. Bien, y justamente hablando de la música en sí, la misma se compone de un montón de géneros, ¿no? Yo te quería preguntar si tenés algún género determinado que decís mi música va más por este lado que por otro, o te gusta más bien un poco de todo, ¿no? Porque a la hora de cantar quizás puede ser que una canción tenga un poco más de blues, más jazz, más rock, por decir, ¿no? Algunos. Pero tu trabajo, ¿cómo lo definís? ¿Con algún género determinado o es un poco de todo? Para que la gente también sepa qué es lo que se va a encontrar al escucharte, ¿no? Bueno, primero empecé, digamos, en mi primer acercamiento a hacer canciones fue haciendo un poco de aire de folclore, canciones con aire de ritmos folclóricos o rioplatenses, porque yo canté mucho tiempo música latinoamericana, canté bossa nova, canté mucho tiempo música brasilera, me encanta la música brasilera, tengo un samba subido a Spotify y a YouTube, acreditar, y bueno, con eso empecé. Lo que pasa es que después me fui a un poco ritmos más como más fusión, en un poco más pop, eh, electrónico, no sé cómo llamarlo. Y ahora medio que, no sé, ahora la canción que quiero empezar a producir, que estoy ahí, está, pero hay que empezar a producirla, con Estudio Peluzón. Bueno, quiero decir mucho, pero me gusta ir rompiendo lo que voy haciendo. Me gusta como ir cada vez a cosas diferentes, digo. No me, viste que Kevin Johansen dice que tiene como, es como desgenerado, como sin género, su música. Bueno, creo que me gusta esto de poder hacer y deshacer y según el momento que esté, me parece que la identidad la tengo yo con mi forma de decir o mis letras y después los ritmos van como evolucionando, me parece. Bien. Y justamente hablando de tu trabajo, el cual te cuento que estuve escuchando un par de temas. No voy a decir cuáles, justamente así le dejo también la interrogante a los oyentes a que se animen y entren a las distintas plataformas a escucharte. Después te doy mi devolución, no te la quiero dar justamente ahora si también generamos esa expectativa, ¿no?
los demás espectadores, en este caso, vamos construyendo un pequeño público, por decir así. Yo te quería preguntar justamente si hay algún nuevo proyecto laboral en el cual estés avanzando, viste, que quizás tengas en mente. Mira, la verdad me gustaría empezar a componer con otros artistas también, o bueno, alguna colaboración con otros músicos, o ya que se venga algo más, por decir así, más pro, ¿no? Dentro de lo que es Ujú, esto que estás haciendo. ujú, ujú. Sí, ahora estoy por arrancar en mi YouTube unas sesiones mías que voy a empezar a tener para estar más en YouTube, que no quiero decir mucho, pero nada, en breve voy a empezar a subirlas, que tiene que ver con una búsqueda eh, en lo musical mío que estoy explorando. Eso es una cosa. Estoy por hacer, bueno, esto mañana estoy yendo a grabar una producción de un amigo, de un tema, que es un tema que ya existe, es un cover, un arreglo con Santiago Rodríguez Ferrer, y después con Peluzón y Mariano Prover, ahí tengo este single que quiero sacar este año, eh, que bueno, que está ahí, que eso va a ser un poco, sí, va a ser, bueno, con él, con Mariano, ahí hay un par de ideas que tampoco quiero decir mucho, pero así que tengo en esas tres patas, mi cabeza está en esas tres cosas, digo, viste que uno no piensa de a una, generalmente piensa de varias ideas. También obviamente estoy como, digamos, ahora con el tema de la pandemia que aflojó un poco, estoy como súper abierta a compartir con otros músicos escenarios, porque, bueno, hace poco estuve con una peña compartiendo con otros músicos, estoy empezando a abrirme a compartir con otra gente y como, sí, quiero como relacionarme con más colegas, totalmente. Creo que este año es para eso. Tuve algunas propuestas ahí para tocar que no se dieron, pero es cuestión de tiempo, de salir más al mundo real. Claro. Y justamente esto ya quizás es algo más personal, pero justamente de eso también se trata la entrevista, ¿no? Que te podamos conocer un poquito también más puertas adentro, no solamente hablar de la música, sino también queremos conocer ese lado B, por decir así, en este caso de Carolina, Carolina Dussault, digo nombre y apellido a propósito para que la gente también cuando te busque en internet sepa que te puede identificar más fácil quizás con nombre y apellido que solamente poniendo el nombre, porque quizás hay un millón de Carolina, por más que el apellido no es tan Sí, común, ¿no? y además mi apellido es complicado, se escribe raro, entonces Dusaut con doble S, lo van a ver igual en la entrevista, en el flyer tuyo lo van a poder ver ahí. Eh, eh, ¿Y qué me preguntaste? Me perdí. Claro, sí, sí. Así que justamente te quería preguntar, lo que venía a colación de la pregunta es que recién cuando hacía la introducción contaba que estás estudiando actualmente en la Universidad Nacional de las Artes, por más que también te estás Sí. dedicando a esto de la música. Te quería preguntar más o menos, si nos puedes sintetizar a todos, cómo es un poco de un día en tu vida, porque al no saber todos que realmente estabas estudiando en la universidad, mucha gente debe saber solamente que te dedicas a la música, porque quizás grande parte de tus seguidores saben de tu trabajo dentro de lo que es la música y no saben de justamente del otro lado, o al revés, ¿no? Hay gente Ujú, que sabe que estás estudiando, pero no sabía que estabas metida dentro de la música. ¿Cómo es el ujú. tema, no? ¿Cómo haces para dividir tus tiempos? Si querés contarle a la gente justamente cuál es la carrera que estás estudiando, porque mucha gente que quizás sigue la radioactiva, a vos no te seguía hasta el día de hoy y no sabía esto. Así que si querés contar un poco, para que la gente también conozca también ese lado B que te decía recién. Bueno, el lado B es obviamente muchos trabajos variados, porque hay que sostener todo. Entonces, tengo un taller de enmarcado y restauración. eh, Ahora retomé la cursada presencial después de 2 años. Ujú. Me quedan 3 materias para recibirme de licenciada en restauración y conservación de bienes culturales. Estoy técnica, la hice muchos años. Así que un poco, bueno, y también me dedico una parte del día a la gestión, esto que te decía, y a dar clases. Eh,
Entonces, digamos, igual me sirve tener como un picadito ahí de cosas porque soy bastante obse con las cosas. Como que me cuesta despegarme. También diseño, o sea, digamos, yo sé editar video, diseño. Hay cosas que tercerizo y hay cosas que hago yo. Entonces, digo, eh, me parece que uno aprende a desplegar un montón yo estudié diseño gráfico un tiempo, 4 años estuve, así que también aprendí muchas cosas y ahora estoy aplicando todas las herramientas en la música. Y bueno, y en la restauración de arte tengo ahí como una cuestión con el trabajo manual que siempre fue muy orgánico para mí, eh, me gusta dibujar. Bueno, eso es unas cosas que me preguntaste qué me gusta hacer, también me gusta dibujar. Y bueno, la restauración de arte, me preguntás ahí sobre la carrera, es una carrera linda, es una carrera larga, que tiene cosas de muy técnicas, de hacer informes, de mucha observación, de estudiar historia del arte, tener como mucho respeto por los objetos que tienen como una historia y un valor, diferentes tipos de valores. Entonces el abordaje es como muy cauteloso con los objetos que Claro, uno seguro. va en principio, conservar. Digamos, el objetivo de la carrera en realidad es conservar para que el testimonio de los objetos de arte o patrimoniales puedan seguir con su vida transmitiendo su mensaje. Entonces, de eso se trata la carrera. Perfecto. Y mira, te cuento, nos llegó una pregunta vía privada. No sé si de ese seguidor de la radioactiva o seguidor tuyo, la verdad, no lo reconozco. Así que acá dicen si aparte de dedicarte a la música, también te interesa que la gente aprenda a cantar, ¿no? Como en este caso parece si sos profesora de canto, preguntan porque Sí, justamente se ve que están necesitando clase de canto acá. Hay alguien que quizás te anda necesitando. Así que si querés contar eso también, porque bueno, toda difusión es bienvenida, ¿sabes? obvio, sí. Mira, con la pandemia empecé a dar clases también virtuales y funcionan. Entonces, y doy clases, digamos, a alumnos particulares de A1, presenciales o virtuales, y ahora también estoy en un centro cultural en Don Torcuato, en la Fábrica Cultural de Tigre, dando un taller los sábados, que es con cupo reducido, eh, y la verdad que es un universo muy lindo porque cada persona viene con un universo particular a explorar y laburar. Y yo lo que siempre pienso es que el que puede sostener un estudio de canto es el que tiene pasión por el canto. No, yo no. El que lo sostiene es el que está apasionado por eso. Y el que puede hacer avances es el que tiene pasión por eso. Y lo ves, o sea, tiene que tener una curiosidad y unas ganas. Eso sostiene un aprendizaje. Y bueno, sí, doy clases y bueno, es muy lindo acompañar. También es muy lindo ponerse del lado del espectador y oyente y hacer silencio para que el otro se manifieste. Me descansa. Como que hay una parte mía que está bueno, porque es como que me saca del lugar, viste, de yo estar vocalizando. Es como escuchar a un otro me hace bien también. Y al otro le hace bien. Entonces está bueno porque sale algo muy lindo. Tal cual. Y bueno, otra de tus facetas, más allá de lo que estás estudiando dentro del arte, es el dibujo. Por lo que vi, dibujas muy bien, te cuento. Esto ya es un Está halago bueno. más personal. Así que yo te quería proponer esto de preguntarte justamente, perdón, no es proponer, es preguntar. Si justamente vos sos la que dibuja la tapa de tus temas, viste que esos bocetos que estuviste haciendo también, y la verdad es que mirá, acá me aprovecho del comentario que dejan. Dice, es una grosa total, su poesía con música es un placer al alma. Mirá, así que te están elogiando. La verdad, Es un no amor, leo todo el Silvia. nombre del usuario porque es larguísimo, te soy sincero. No sé cómo se podría llegar a pronunciar correctamente, así que prefiero solamente leer el comentario. Si la otra persona quiere Sí, ahí decirme quién Silvia, es, mejor Silvia es todavía periodista, si... me suena.
La Me hizo saludamos. una entrevista ella, es una entrevista, Silvia, es una genia. El año pasado me entrevistó para Así otra que radio. sé que tenés tus fans acá en el vivo, te cuento, ¿eh? No, no solamente era gente de la radioactiva, sino que una admiradora, acá te dicen, una admiradora tuya. Sí, es un amor. Gracias. Así que bueno, Carolina, no te quiero robar mucho tiempo más, simplemente darte las gracias de vuelta por haberte prestado para hacer esta entrevista, porque como dije hace un rato, ¿no? Tenés tus obligaciones, las cuales son más que respetables, tus tiempos son totalmente distintos a los de quizás cada uno de nosotros tiene sus tiempos y vos tenés los tuyos, que te hayas prestado, que lo hayamos preparado quizás también, ¿no? Medio rápido, pero sabíamos que lo podíamos hacer de esta manera, que era la mejor manera también de al mismo tiempo ayudarte a vos a difundir tu actividad, también que la gente conozca un poquito más lo que es tu vida, ¿no? Que justamente repasamos desde tu niñez, quizás que en tu casa se escuchaba música, pero no había nadie vinculado al ambiente musical. Ya después, al terminar el secundario, nace esta idea tuya por empezar a incursionar en el tema de la música. También hablamos un poco de tu lado de estudiante justamente en la Universidad Nacional de las Artes. Y bueno, obviamente que sí, el lado de la música, con tus proyectos, con tus temas, dónde te pueden encontrar. Entonces, la verdad que creo que fue una charla bastante interesante y al mismo tiempo enriquecedora porque hablamos en profundidad un montón de temas que seguramente no todo el mundo lo sabía o que quizás los que lo sabían pudieron profundizarlos un poco más y justamente los que no lo sabían recién ahora están empezando a conocerte un poquito más y que creo que también con la música que haces también van a llegar a conocerte de otra manera. Así que simplemente darte las gracias y para cerrar la nota te voy a pedir a vos que la cierres justamente, no te voy a pedir que cantes, quédate tranquila por eso. Te voy a preguntar si te sentiste cómoda a lo largo de toda esta charla que fuimos manteniendo y por favor que le mandes un saludo a la radioactiva y que sabes que cuando quieras, ya sea para difundir un tema o mismo para cantar en vivo o para lo que necesites, tenés las puertas de la radioactiva ante cualquier consulta o bueno, como decíamos recién, cualquier otra novedad. Simplemente nos contactamos como hicimos para hacer esta entrevista, me escribís y coordinamos para hacer una segunda parte que seguramente que la verás. Bueno, muchas gracias por el espacio. Sabés que siempre la difusión es muy importante, sobre todo para, bueno, los que estamos ahí remando en nuestros proyectos independientes. Así que, bueno, gracias por la amabilidad. Siempre agradezco a todo medio que tiene ganas de ayudar a difundir. Es buenísimo para nosotros. Así que, bueno, muchas gracias a la Así, radioactiva y a vos, Octavio. así que bueno, un millón de gracias. Te dejamos seguir con tu vida normal, entre comillas, porque es la misma Me que voy a siempre, cocinar un pero bueno, pescadito que me compré. Me voy a un cocinar poquito ahora. más relajada. Así que te mando un beso grande y bueno, seguimos en contacto en vida privada para poder comentarnos nuestros trabajos y demás. Y bueno, cualquier novedad nos estamos comunicando y lo mismo vos, como te dije recién, cualquier novedad que haya, presentación o lanzamiento de un nuevo tema, no te quepa ninguna duda que acá la radioactiva te va a recibir para cuando quieras hablar. Ya te apalabro, porque ya en breve tengo otro tema, así que nada, te voy a escribir pronto. Por favor, un placer y como dijiste, me alegro que te hayas sentido cómoda porque, bueno, desde mi lado de comunicador, lo que transmito también es eso, ¿no? Comunicar, pero que al mismo tiempo la otra persona se sienta cómoda hablando conmigo y, bueno, transmitiendo sus cosas a los demás. Eso también me gusta mucho. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.